El sábado pasado hemos comenzado un tema muy importante. Hemos hablado cómo superar la depresión. Cómo superar la depresión. Y decíamos que nadie puede decir a mí nunca me va a tocar. Y algunos piensan erróneamente que los cristianos estamos libres de caer en depresión. Pero hemos mencionado en la meditación anterior, y hoy también lo vamos a ver exclusivamente, cómo hombres muy valiosos, santos, siervos de Dios, han caído en un estado depresivo que han deseado morir. Es más, le pidieron a Dios que Dios mismo le quitara la vida. Así que nadie puede decir a mí nunca me va a tocar. Dios quiera que a ninguno nos toque. Pero conozco bien lo que es la depresión, porque especialmente antes de conocer a Jesús, yo era un depresivo. Casi me quité la vida por un estado depresivo. Y nadie está libre, aún en la vida cristiana, de caer en un estado depresivo. Si no estuviste el sábado pasado, te animamos a buscar en nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Demecom, y ahí está la primera parte de este estudio. Vamos a ver el consuelo, la esperanza que trae la palabra de Dios para todos estos casos. El primer aspecto, el primer versículo, no se refiere exclusivamente a la depresión, pero sí el efecto de la palabra de Dios que nos trae esperanza. Vamos a leer en Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4, donde dice: las cosas que se escribieron antes, se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Así que las Escrituras nos enseñan para nuestro bien, para que tengamos esperanza, para que tengamos paciencia y recibir la consolación a través de la palabra de Dios. Y yo quisiera preguntarte, aunque no espero que me respondas, pero en tu corazón, en lo íntimo de tu ser, ¿estuviste alguna vez deprimido? ¿Y cómo se siente la depresión? El deprimido no quiere hablar con nadie, se encierra, lleva una vida abandonada de sí mismo, no se asea, no se baña, no se peina, se encierra, no quiere comunicarse con nadie. Para él el mundo se le terminó. Vos hablas con un depresivo y es realmente asombroso ver a una persona que está en ese estado. ¿Te pasaron pensamientos pesimistas? A todos nos pueden pasar pensamientos pesimistas. El tema es si continuamente tenemos pensamientos pesimistas. Si todos nuestros pensamientos son negativos, pesimistas, si decimos, por ejemplo, de esta situación no voy a salir, esta situación va a terminar con mi vida. Y si eso lo hacemos continuamente, nosotros mismos estamos autodestruyéndonos. ¿Te pasó alguna vez? ¿Puede alguien que confía en Dios caer en desánimo? Sí, puede uno, aún siendo un santo o una santa de Dios. ¿Puede llegar a caer en depresión y desear la muerte? Sí, y yo te lo quiero demostrar con la palabra de Dios. La depresión ataca mucho, mayormente a los que no se sienten apreciados. Yo no digo que no son apreciados, no se sienten queridos, no se sienten apreciados. Tienen la sensación de que nadie los quiere. Vos hablas con un depresivo y si lográs que la persona te cuente lo que siente, porque no es fácil, pero si lográs que la persona te cuente lo que siente, dice: a mí nadie me quiere. Tiene esa sensación. Es una sensación horrible. Así que se sienten despreciados
y se sienten lejos de Dios. Y se sienten lejos de toda su familia, de sus seres queridos, de sus amigos. Es una persona que se encierra en sí misma. Yo estoy hablando en casos extremos. Hay otros que no llegan a tanto. ¿Qué es la depresión? Es una psicopatología. Psico quiere decir la psiquis, la mente. Y patología quiere decir enfermedad. Es una enfermedad de la psiquis, de la mente. Es una psicopatología que no respeta edad, sexo, estado civil, nivel económico, raza, idioma, cultura. Al más rico, al más pobre, al más docto, al más ignorante, a cualquiera le puede llegar. La palabra depresión proviene del latín depressu. Depressu. ¿Qué quiere decir esa palabra en latín? Abatido, derribado. Así se siente el que está depresivo. Es un trastorno del estado de ánimo. La medicina la describe como un trastorno del estado de ánimo y su síntoma habitual es un estado de abatimiento, de infelicidad. Nada lo hace feliz, nada. Nada lo alegra, nada lo alienta. Puede tener mucho dinero, puede tener confort, casa, auto, hermosa familia, buen trabajo, pero él se siente totalmente una persona desprovista de todo gozo, de toda felicidad, que puede ser transitoria. La depresión puede ser transitoria o puede ser permanente. Transitoria que dura por un tiempo o permanente que sigue y que puede llevar a la muerte. La generalidad de las personas que se suicidan son depresivas. Mirá en qué termina. El profeta Elías, habrás escuchado hablar del profeta Elías, después de haber tenido una tremenda victoria sobre los 400 falsos profetas de Baal, que era un dios pagano y que los había matado a filo de espada. Había tenido un respaldo total de Dios, una victoria plena. Dios lo usó al máximo. Sin embargo, en segundo lugar vamos a ver que Elías cayó en depresión. Uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, que él oraba y no llovía, y luego oraba y el cielo caía lluvia. Fíjate vos la fidelidad de este hombre, el respaldo que tenía de Dios. Sin embargo, Elías cayó en una tremenda depresión. ¿Y cómo cayó? Bueno, uno, ante una amenaza. En Primero de Reyes, capítulo 19, versículos 1 y 2. Primero de Reyes, capítulo 19, versículos 1 y 2, leemos. Cuando Acab era el rey más perverso, más malvado de Israel. Se cree que era entre los malvados el más malvado. Le contó a Jezabel, su esposa, que era una mujer no malvada, era requete malvada, era una endemoniada, una satánica, y era la mujer del rey. Cuando Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, que era un ídolo pagano, el versículo 12 escucha, Jezabel mandó un mensajero a Elías a que le dijera que los dioses me castiguen y más aún si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal. ¿Por qué dice los dioses? Porque ella era una pagana. Increíble, en Israel. Esta era una pagana, era una mujer diabólica. Entonces lo amenaza al profeta y le dice, mañana si a esta hora yo no te hago cortar la cabeza, que Dios me mate a mí mismo, o los dioses, porque ellos creían en varios dioses.
Esa amenaza de la malvada Jezabel desestabilizó al profeta Elías después de una tremenda victoria. O sea que nadie puede cantar victoria después de una victoria, valga la redundancia. Nadie puede decir, bueno, Dios me bendijo, tuve una gran victoria, libre estoy de depresión. No lo creas. Después de una gran victoria, una gran bendición, hay que tener mucho cuidado porque vamos a ser atacados por el diablo. Muchas amenazas llegan a nuestra vida que pueden desestabilizarnos. Muchas amenazas. ¿Qué amenaza? Bueno, tal vez no va a ser una Jezabel, pero va a ser una enfermedad, por ejemplo. Y empezás a pensar, ¿no será un cáncer? ¿No será un cáncer galopante? ¿No será que estoy próximo a morir? Puede ser la soledad. Y empezás a pensar, siempre voy a vivir solo, sola, de esto no voy a salir. Pensamientos nefastos, feos, horribles. Amenazas de problemas sin resolver, temor al futuro. Los depresivos le tienen mucho miedo al futuro. Y falta de confianza en Dios. Eso es básico. El que está depresivo es porque no confía en Dios. Puede ser creyente, puede creer en Dios, pero le falta confiar en Dios. ¿Y cuándo se ve que uno no confía suficientemente en Dios? Frente a los problemas. Porque cuando no tenemos problemas, todos somos buenos creyentes, andamos en el camino del Señor, pero frente a los problemas, a las crisis de la vida, ahí se ve cuánto yo confío en el Señor, mi confianza en el Señor. Así que esas amenazas nos llegan. Quizás hoy viniste con esa amenaza, quizás nadie lo sabe, ni tu esposo ni tu esposa, porque generalmente se trata de ocultar esto, para no preocupar a otros, para que no me vean como un débil, uno que está pasando por una situación crítica. Elías cayó en depresión al verse en peligro, al verse primero ante una amenaza, ahora al verse en peligro. En los versículos 3 y 4 leemos, al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo. Se fue a Beerseba en la región de Judá y allí dejó a su criado. Se internó en el desierto y después de caminar todo un día, se sentó a descansar debajo de un enebro, un arbolito, un arbusto. Con deseos de morirse, exclamó, Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Qué lenguaje, ¿no? Qué expresiones. Deprimido totalmente después de una gran victoria. Al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo. No podemos juzgarlo ni condenarlo. Nosotros podemos pasar por la misma situación. Y uno dice, ¿cómo si Dios te respaldó, Elías, tanto? Antes, inmediatamente. ¿Y cómo ahora? Pero las cosas suceden porque suceden. No sabemos si nosotros en la situación de Elías no hubiésemos caído en la misma situación. Pero cometió el error de dejar a su criado y quedarse solo. Siempre andaba él acompañado de su criado y quedarse solo. No hay peor error cuando vos empezás a sentir que la depresión empieza a rondar tu vida que quedarte solo. A veces no es que estamos solos físicamente, podemos estar rodeados de gente. Podés tener una hermosa familia, hasta puede ser numerosa, pero vos vivís aislado de tu mundo exterior. En tu vida, el depresivo. Entonces se queda solo, y eso es un error. Para combatir la depresión uno tiene que vincularse. No quiere vincularse, pero hay que hacer un esfuerzo y romper eso y empezar a hablar, tener relaciones, amistades.
Así que él cometió el error de quedarse solo y eso aumentó su depresión. Se internó en el desierto y caminó en soledad todo un día. ¿Sabes lo que es? En todo un día caminando en el desierto solo. Y hay veces que nosotros caminamos no en un desierto literal, pero en un desierto árido de nuestro estado de ánimo. Nos encerramos. Se deprimió, deseó morir y le pidió a Dios que le quitara la vida. Tenía baja autoestima. Baja autoestima quiere decir que él se veía a sí mismo como que no valía mucho. Se sentía peor que sus antepasados. Él decía, yo no soy mejor que mis antepasados. Esta es otra característica de los depresivos. Se sienten nada. Su autoestima es muy baja o comienza a descender. Alguien también puede motivarnos diciéndonos, pero vos no vales nada, vos fracasaste en el estudio, fracasaste en el trabajo. Alguien puede alimentar nuestra baja autoestima. Tenemos que cuidarnos con quién hablamos, porque si hablamos con personas que realmente nos bajan nuestra autoestima, estamos de mal en peor. En su depresión llegó el socorro divino. En medio de su depresión llegó el socorro divino. En los versículos 5 al 7 leemos: se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Más tarde un ángel vino y lo despertó y le dijo: levántate y come. Cuando Elías se levantó o se sentó, vio cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija con agua. Comió y bebió y se volvió a dormir. Pero el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo despertó y le dijo: levántate y come, que todavía tienes un largo camino por recorrer. En los planes de Dios estaba que Elías tenía que hacer muchas cosas hermosas todavía por delante. Pero para él se terminó el mundo, se terminó la vida. Tomamos algunos o hacemos referencia a algunos puntos importantes. Se quedó dormido, perdió conciencia de la realidad. El depresivo pierde conciencia de la realidad. Se queda adormecido anímicamente, emocionalmente, espiritualmente. No tiene ganas de nada. Se pasa acostado, no quiere levantarse, no quiere bañarse, no quiere higienizarse, no quiere nada. Ahí está, encerrado. Pierde contacto o pierde noción de la realidad que lo rodea. Un ángel lo despertó y le dijo: levántate y come. Levántate y come. La provisión fue pan y agua. Milagrosamente, un ángel del cielo bajó y le trajo a Elías pan y agua. Y qué curioso y qué llamativo que para nosotros también hay la misma provisión. Pan y agua. Pero no pan de la panadería ni agua del grifo, de la canilla. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Qué llamativo. Así que si alguien está un poquito deprimido, Jesucristo es la respuesta para tu vida. No lo busques en otra parte porque no vas a encontrar. Jesucristo te saca de toda depresión. Él es el pan que tu alma necesita, es el agua de vida, y aunque vos creas en Él, necesitas aferrarte a Él, beber y comer, entregándole tus dolores, tu tristeza, tu desánimo, y invitándolo que Él tome lugar en tu vida, en tu alma, en tu mente, en tu corazón. No fue suficiente comer una vez. ¿Notaste? Comió una vez y se volvió a dormir. El que anda muy desanimado tiene que comer una y otra vez. ¿Qué? La palabra de Dios. El mensaje de esperanza. Tiene que intensificar su meditación en la palabra de Dios. Tiene que pasar tiempo a solas con Dios. Derramar lágrimas y
aferrarse al Señor, porque Jesucristo es la puerta de escape a la depresión y la puerta de entrada a una sensación de equilibrio, a una vida equilibrada, una vida de fe, de bendición y de esperanza. El ángel lo volvió a despertar y le dijo: levántate y come. Y le dio un motivo. Le dijo: un largo camino tienes por recorrer. Esto es muy significativo. Tenés muchas cosas que Dios programó para tu vida que está por delante. Así que, Elías, te conviene salir de tu depresión y ponerte de pie y ponerte en marcha, porque Dios tiene grandes planes para vos. Y él: ay, quiero morirme. Y lo decía, y lo decía. Nunca digas: me quiero morir. Nunca digas: estoy desanimado. Nunca digas: conmigo ya no hay salida. Porque vos mismo te escuchás y estás creyendo esas mentiras. Con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Él es el que nos levanta. Él es la respuesta. Él es la solución. Pero pastor, yo tengo a Cristo en mi corazón. Sí, pero una cosa es tener a Cristo y otra cosa es tomarte de Él, abrazarte a Él, permitir que Él tome el control de tu mente, de tu alma, de tu espíritu, de todo tu ser. Una cosa es creer mentalmente en Jesús, otra es entregarle mi vida en sus manos. Y por más roto que esté el jarrón, Él lo puede hacer un jarrón nuevo, porque Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro restaurador. Un largo camino tienes que recorrer. En su depresión llegó, en cuarto lugar, el regaño del Señor. En medio de la depresión, el Señor no le dijo: pobre mi siervo Elías. No, no, no. El Señor le regañó. En los versículos 8 y 9 leemos: Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas. Con aquella comida pudo caminar durante 40 días con sus noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Buscó una cueva donde pasar la noche y allí el Señor le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Ese es el regaño. Y Elías le podía haber dicho: Señor, estoy deprimido. Y el Señor no le siguió la corriente. Le regañó y le dijo: ¿qué estás haciendo metido en esa cueva? Vos sos mi siervo. Volver a comer y beber hace recuperar la fuerza. Con la fortaleza del Señor podemos caminar mucho tiempo, toda la vida en realidad, hasta llegar al cielo. Refugiarse en una cueva significa encerrarse en uno mismo. Yo he conocido cristianos que están encerrados en su cueva. ¿Qué estoy hablando simbólicamente? Se encierra en sí mismo, piensa. Y en la meditación anterior yo estuve enseñando que lo peor es tener conmiseración, que es: tengo lástima de mí mismo. Pienso en mí, sigo pensando en mí, pobrecito de mí. Eso es tener compasión de uno mismo. Y eso es lo peor que hay. El que está deprimido piensa en sí mismo, sigue pensando en sí mismo. Si tiene hijos, ni piensa en sus hijos. Si está casado, ni piensa en su esposo o su esposa. Puede tener todo el confort que quiera, pero él piensa en sí mismo y se sigue hundiendo. Refugiarse en una cueva significa muchas cosas. El Señor le regañó: ¿qué haces aquí, Elías? Eso significa: Elías, este no es tu lugar, no deberías estar aquí. Y Dios no sabía que estaba deprimido su siervo, sí sabía, pero el Señor no le siguió la corriente. Elías, salí y vamos a hacer un tratamiento contra la depresión. Le mandó a trabajar. Y muchas veces nosotros podemos caer en el error de adularle: pobrecito, está caído, está desanimado.
Levántate, Aragán, y ponte a trabajar. Hay mucha tarea que hacer. Porque cuando más le mimamos al depresivo, él más se deprime. Y Dios actúa de esa manera. Quiero continuar un poquito. En su depresión llegó en quinto lugar la justificación de Elías. Se justificó él. Verso 10. Y Elías respondió: es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han olvidado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. ¿En qué quedamos, Elías? ¿No te querías morir? Y ahora que te quieren quitar la vida, estás reclamando a Dios que te quieren quitar la vida. ¿Se dan cuenta de la contradicción que hay? Elías se justifica: es muy grande mi amor por ti, Señor. Elías acusa a todos. Los israelitas se han olvidado de tu pacto. Él le acusa a todos. Elías se exalta a sí mismo diciendo: solo quedo yo soy el único. Estas son características que a veces están en una persona depresiva. Se victimiza diciendo: me andan buscando para quitarme la vida. Pero Elías, ¿no tenés un Dios creador del cielo y la tierra que te puede sacar adelante? Todo eso contribuyó a la depresión de Elías. En su depresión llegó en sexto lugar un encuentro con el Señor. En los versículos 11 al 13 leemos: entonces el Señor le dijo: sal de tu cueva y espérame en el monte delante de mí. Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando, pudo sentir, porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas. Pero el Señor no estaba en el huracán. Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Luego vino un silbo apacible y delicado, y cuando Elías lo percibió, se cubrió el rostro con su manto y se quedó a la entrada de la cueva. Entonces se escuchó una voz que le preguntaba: ¿qué haces aquí, Elías? No eran palabras de mimo, era reproche, era regaño. ¿Qué estás ahí teniendo lástima de vos mismo? Muchas cosas podríamos decir. No lo estamos condenando al pobre Elías, porque quizás nosotros hubiésemos actuado peor que Elías. Dios quiso tener un encuentro con Elías. Sal de tu cueva y espérame en el monte. Elías se confundió con su sentimiento, pudo sentir que el Señor estaba pasando. Nosotros generalmente los latinos decimos: yo no siento a Dios, yo no siento. Olvídalo. Jesús dijo: donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. No dijo: me van a sentir. Nosotros nos manejamos mucho por las emociones y los sentimientos. Si Jesús dijo que iba a estar con nosotros, pues Él ahí está al lado tuyo, ahí se mueve. ¿Cómo fue el culto de hoy? Ay, triste, yo ni sé lo que predicó el pastor. ¿Por qué? Yo no le sentí a Dios. Eso es lo de menos. Si sentí o no sentí. Lo que Jesús dice es sí y amén. Y si Él dice: yo voy a estar con ustedes, Él promete y Él lo cumple. Los sentimientos son muy engañosos. El Señor no estaba en el huracán, ni en el terremoto, ni en el fuego. No confundamos emocionalismo con espiritualidad. El Señor estaba en un silbo apacible y delicado, que de alguna manera significa en la quietud del cuarto de oración. Nosotros vemos, algunos tal vez, no todos, queremos ir a un encuentro, a un culto donde todos gritan, elevan la voz, gloria a Dios. ¡Ah, qué bueno! No te confundas. Eso no me asegura que Dios está ahí.
El emocionalismo puede ser muy engañoso. En el silbo apacible estaba Dios. En todas las otras grandes manifestaciones portentosas no estaba Dios. Elías creía que estaba Dios, pero Dios no estaba ahí. Dios estaba en el silbo apacible y suave y tranquilo. Lo vas a encontrar a Dios en tu cuarto de oración, a solas, en la quietud de la madrugada, al amanecer. Búscalo, el Señor está ahí. Encerrate, dice el Señor, cerrá la puerta y búscame. Me vas a encontrar. Y Dios te recompensará en público. La gente se va a dar cuenta. ¿Qué pasa con este que no lo vence nada? Dios te recompensa en público. Este no siente seca. No hay problema que lo medie. Siempre está en victoria. ¿Vos sos un hombre especial? No, soy el más débil de todos. Pero dentro de nosotros vive alguien que es invencible. Se llama Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y si le tenemos a Él, siempre vivimos en victoria. No te guíes por tus emociones ni sentimientos, sino por fe en las promesas del Señor. Finalmente el Señor lo volvió a regañar. ¿Qué haces aquí, Elías? En ningún momento le dice, pobrecito Elías, está deprimido. Lo cual significa, sal de tu encierro, sal de tu depresión y relaciónate con el mundo. En su depresión llegó, en séptimo lugar, la victimización de Elías. Verso 14. Y Elías respondió, es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. ¿No te da la impresión de que un disco rayado? Ya lo dijo, lo repite, lo repite, lo repite. Yo soy el único fiel. Elías, no sea mentiroso. Había muchos fieles, pero él se creía como indispensable. Todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Te puedo asegurar que si yo no estoy mal en la iglesia va a seguir adelante. Quizás prospera el doble o el triple. Te amo, quiero que nunca te vayas de la iglesia, pero la obra de Dios va a seguir con vos o sin tu presencia, porque es Dios el que hace la obra. Hay algunos que dicen, me voy de la iglesia, vamos a ver qué pasa. ¿Qué va a pasar? Si el Señor es el dueño y el Señor va a seguir adelante. Este se enojó, se hizo el retobado, pues el Señor va a levantar uno fiel. No estamos diciendo andate de la iglesia, no, por favor. Pero nunca hay que andar diciendo, no te vayas, pensalo bien. Jesús nunca hizo eso. El joven rico le dijo, andá y vende todo lo que tenés, vení y seguime. ¿Y qué hizo el joven rico? Se fue. ¿Qué hizo el Señor? Qué difícil va a ser que los ricos entren en el reino de los cielos. ¿Te acordás? Cuando Él habló de que había que comer su carne y beber su sangre, ¿recordás la escena? Dice que muchos discípulos ya no andaban con Él y dijeron, muy dura esta palabra. Y uno esperaría que le diga, ¡hey, discípulos, vengan! Vamos a charlar, vamos, recapaciten. Él se vuelve a sus 12 y le dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Qué quiere decir eso? Si quieren irse, váyanse. Y salta Pedro y dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Me explico, hermano, Jesús nunca le anduvo llorando a nadie que lo sigan. El que lo quiere seguir, que lo siga, el que no, pero se pierde todo. El que no tiene a Cristo en su vida no entrará jamás al cielo, porque solo con Cristo tenemos victoria, entrada al cielo, vida eterna, salvación, perdón de pecado, victoria en la depresión. Ay, Elías, la victimización de Elías. El 14 ya leí, creo, ¿sí o no? Sí. Elías se justificó y autoelogió. Es muy grande mi amor por ti, Señor. Elías acusó a todos. Los israelitas se han apartado de tu pacto. Se creyó único en fidelidad y solo quedo yo. Se victimizó diciendo, me andan buscando para quitarme la vida. Eso favoreció a su depresión. En su depresión llegaron los planes del Señor.
En los versículos 15 al 18 leemos: el Señor le dijo, regresa por donde viniste y ve por el desierto camino a Damasco. Cuando llegues allá, busca a Hazael y úngelo como rey de Siria. Luego busca a Jehú, hijo de Nimsi, y úngelo como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abed-meolá, úngelo para que ocupe tu lugar como profeta. Si alguien escapa de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y si alguien escapa de la espada de Jehú, Eliseo se encargará de que muera. Yo voy a hacer que queden 7,000 israelitas que nunca se arrodillaron ante Baal ni jamás besaron su estatua. Notamos algunos pensamientos. El Señor le pidió a Elías que regresara por donde había venido. Esto significa, vuelve a tu situación de donde trataste de escapar. ¿Qué estás haciendo acá? Este no es tu lugar. Me voy de la iglesia. ¿Volvé a tu lugar? Le encomienda tareas muy importantes. 1, unge a Hazael como rey de Siria. Mira lo que tenía que hacer. 2, unge a Jehú como rey de Israel. 3, unge a Eliseo para que ocupe tu lugar como profeta. El Señor le explicó que Él iba a dirigir su obra, no Elías. Yo voy a hacer, dice el Señor. Con Elías o sin Elías, yo soy el que hago la obra. Con el pastor actual o sin él, yo hago mi obra y mi obra no va a parar porque es mía la iglesia. Y ni las puertas del Hades prevalecen contra la iglesia de Jesucristo. Él es el amo, dueño y señor de toda su obra y del universo. Creer que uno solo va a hacer la obra de Dios produce ansiedad y depresión. Cuando yo digo, sin mí, ya se la van a ver lo que pasa. Jesús dijo, separados de mí nada pueden hacer. Quiero concluir. En medio de la depresión del profeta Elías, el Señor no trató con su problema depresivo, sino que le encomendó tareas. Nosotros haríamos lo contrario. Vení, hijito, vamos a tratar con tu depresión. Anda, serví a Dios. Salí de tu encierro de tu casa. Repartí folleto. Buscá a los perdidos. ¿Me explico, hermano? El Señor no le sigue el juego a Elías. No le dice, pobre Elías, se me deprimió mi profeta. No, le encarga tarea. Olvídalo. Hay tantas cosas que hacer. Y vos estás pensando en tu depresión, que te querés morir. Como hemos dicho en el primer programa, el depresivo piensa mucho en sí mismo. Y aquí comprobamos que Dios no sigue ese juego, sino que le encomendó importantes tareas, es decir, ocuparse en pensar en sus responsabilidades ante el Señor. Que el Señor nos ayude a seguir esta estrategia para superar la depresión. Si estás deprimido, ¿qué enseña la palabra de Dios? Ponete a trabajar para el Señor. Deprimido, pastor, eso, servir a Dios, te va a hacer pasar la depresión. Y deprimido, y eso es lo que hizo el Señor con Elías. Y tranquilito, Elías tuvo que ir a hacer todo lo que Dios le hizo. Y terminó su carrera en una forma brillante, victoriosa, dando gloria a Dios. No es muy alentador, pero eso es lo que hace Dios. Al deprimido no le dice, vení, vamos a hacer un tratamiento contra la depresión. No, anda a trabajar. Ay, yo no quiero salir de mi casa, no quiero venir al culto, no me siento bien. Y cada día el que hace eso se hunde más. Así que ha llegado el tiempo de decir, corto con la depresión. Heme aquí, Señor, cuenta conmigo. Mi corazón se derrite. Pero si tú lo ordenas, yo estoy al pie del cañón. Cuenta conmigo. ¿Cómo superar la depresión? Sirviendo al Señor. Olvidándome de mi propia depresión, pensando en sus intereses. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor te dice y me dice.